fractura del recluta que ocurre sobre todo en el segundo, tercer metatarsianos en el pie. Realmente los soldaditos que están marchando constantemente. Bien, y todo esto como generalidad, un enfoque general de las fracturas y los temas más comunes que debemos manejar. Ahora vamos a ver las complicaciones más comunes de las fracturas. Empezamos con el síndrome compartimental, que de lejos es la pregunta más repetida, la más frecuente. ¿Qué es el síndrome compartimental? Es la elevación de la presión intracompartimental, intrafacial, intraponeurótica, intratisular, etc. Diferentes nombres. Que ocurren con más frecuencia, ¿dónde? En la pierna y en el antebrazo. Pierna y antebrazo. En la pierna, usualmente por fractura de tibia, pero no solamente por fractura, sino también puede ser por golpe, por contusión. Y en el antebrazo puede ser por fractura desde la misma zona supracondilia, en el codo, fracturas en el radio, etc., que puede comprometer hasta la misma mano. Bien, el síndrome compartimental, dado que es más frecuente en la tibia, en la pierna, dentro de la pierna recuerden que hay tres compartimentos. ¿Cuál es el compartimento más frecuentemente afectado? El compartimento anterior de la pierna. ¿Y qué estructuras tiene el compartimento anterior? Tiene al músculo tibial anterior, al nervio tibial anterior o peroneo profundo, que es un nombre más adecuado, la arteria tibial anterior. ¿Ok? Músculo tibial, todo se llama tibial anterior, salvo el nervio, que es mejor conocerlo como peroneo profundo. Estas son las zonas más frecuentes. Ahora, dentro de la fisiopatología del síndrome compartimental, tenemos que reconocer que una vez que ha ocurrido la lesión, que puede ser, como les digo, una contusión o una fractura, una vez ocurrida la lesión, lo que desencadena todo el proceso es el edema muscular secundario, lesión de partes blandas. Entonces, dentro del mecanismo, voy a poner acá, de lesión, todo empieza con lesión de partes blandas que lleva a un edema muscular. Una vez que ocurre el edema, viene toda la clínica característica, y la clínica lo pongo arriba. La clínica tiene a la vez una secuencia, es a la vez secuencia y a la vez es una triada. Dolor intenso y desproporcionado. De por sí la fractura ya duele, pero cuando hay síndrome compartimental, cuando ya hay más edema muscular, hay más dolor. Acompañado y seguido de cianosis y acompañado y seguido de disminución del pulso. Dolor, cianosis y disminución del pulso viene a ser la triada clínica y secuencia evolutiva a su vez del síndrome compartimental. Otros signos característicos, otros hallazgos, incluyen la palidez, que es raro, las parestesias interdigitales entre el dedo 1 y el dedo 2, en el pie, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque esta zona interdigital, parte del dedo 1, dedo 2, ¿quién lo inerva? El nervio peroneo profundo, ese nervio que justamente pasaba por el compartimento anterior, y de ahí la clínica. Además de la pérdida de la función, la parálisis y en general la imposibilidad para hacer dorsiflexión. Si es el pie, la echadita de la persona, no puede hacer este movimiento, o sea, no puede dorsiflexionar. Disminución o imposibilidad para la dorsiflexión porque están comprometidos los músculos que hacen dorsiflexión, los del compartimento anterior. Por supuesto que si se compromete otro compartimento, la clínica va a ser un poco más florida hacia ese lado. Bien, el estudio de ayuda diagnóstica más importante es lo que están viendo acá en la imagen. La medición de la presión en el compartimento respectivo se realiza en el compartimento anterior o el compartimento que corresponda se punza con este equipo y esta agujita que se llama la aguja de Stryker. El equipo de Stryker se introduce una cierta cantidad de solito y da un valor, ¿no? En milímetros de mercurio. El diagnóstico, una opción es con presión intracompartimental mayor o igual a 30 milímetros de mercurio o, mucho más específico, con la medición de la presión delta o presión diferencial, que es presión diastólica de la presión sistémica menos presión intracompartimental. Se considera positivo cuando esta presión es menor de 30 milímetros de mercurio. Entonces, si solamente miden la presión intracompartimental, 30 más, pero más específico, y lo voy a resaltar, cuando lo restan de la presión diastólica. Y si esa resta sale menos, ojo, no vayan a confundir, menos de 30 milímetros de mercurio, estamos ante un síndrome compartimental muy probablemente que requiere tratamiento inmediato. Ojo, el diagnóstico es clínico. La medición de la presión es solo ayuda diagnóstica. El tratamiento más efectivo es la fasciotomía, y es justamente lo que están viendo acá, ¿cierto? Dermofasciotomía, porque tienen que abrir la piel, pero a veces no es necesario que usen el nombre del prefijo dermo, ¿no? De hecho, lo más importante es que liberen las fascias musculares, que es lo que están viendo acá adentro, a ambos lados de la pierna generalmente. Y noten un tipo de osteotaxis, ¿no? Que no es el objetivo ahorita de la imagen, pero ven cómo se usan fijadores externos para estabilizar la fractura, justamente porque no se puede hacer una osteosíntesis en este contexto. Esto tiene el objetivo de estabilizar el miembro inferior, de estabilizar la zona de fractura, que es lo contrario a una osteosíntesis. Esto es una osteotaxis. Pero bueno, entonces, como medida inicial, de hecho, si es un politraumatizado A, B, C, D, E, siempre primero, pero algo importante. ¿Qué es importante? Acá, mantener esta buena presión diferencial. Por lo tanto, para que esto no salga menos de 30, tenemos dos posibilidades. O reducimos la presión intracompartimental o aumentamos la presión sistémica. Como no la podemos aumentar a muchos niveles, por lo menos mantenerla en niveles aceptables, ¿no? Para eso el paciente tiene que estar bien hidratado, mantener una buena volemia. O sea, mantener la presión arterial, por supuesto sistólica y diastólica. Elevación del miembro afectado. Elevación del miembro 10 a 30 grados como máximo. No puede estar muy elevado por encima del nivel del corazón porque ya también reduce la presión de perfusión y eso puede llevar a más isquemia del pie. Pero eso es como medida inicial, medida conservadora. Finalmente, el tratamiento definitivo del síndrome compartimental es la dermofasciotomía. Lo voy a poner completo. Dermofasciotomía. Y si le resaltamos lo más importante, la fasciotomía. Muy bien, esto es como síndrome compartimental, la complicación más frecuente, más preguntada de las fracturas. Vamos ahora a la pseudoartrosis. La pseudoartrosis, su propio nombre lo dice, es una falsa articulación. ¿Y por qué se genera la pseudoartrosis? ¿Por qué se genera una falsa articulación? Es por retardo en la consolidación. Normalmente en el proceso de consolidación se forma el callo blando más o menos a las 2 semanas y el callo óseo alrededor de las 4 semanas. Sin embargo, cuando no hay formación de callo hasta el 6º mes, ya pueden diagnosticar una pseudoartrosis. Retardo de la consolidación, vamos a poner acá, no hay callo óseo más allá de los 6 meses. O sea, llegan a los 6 meses y aún no se forma el callo, ¿no? Muy bien,
La pseudoartrosis generalmente se da en huesos largos, más frecuente en huesos largos, sobre todo en la tibia, que es el hueso más frecuentemente afectado. Los factores relacionados son la mala inmovilización inicial, esa que tenían que hacer al inicio, inmovilización, cuando hay una excesiva tracción, jalan mucho al hueso, o en todo caso cuando hay infecciones, o sea, en fracturas abiertas usualmente, ¿no? Esta mala inmovilización justamente da un patrón hipertrófico. Hay una hipertrofia y la radiografía se acuerdan cómo es en patas de elefante. Cuando hay excesiva tracción suele dar un patrón hipotrófico o atrófico. Y cuando hay infección suele dar un patrón flotante. Casi como dos puntos, uno de los extremos y el otro extremo del hueso, que también lo hay, ¿no? Todo esto ha sido destruido por la probable osteomielitis. Bien. Pero en todo caso, los factores que lo relacionan son mala inmovilización, excesiva tracción, infección, además de los factores que de por sí ya pueden retrasar una consolidación, ¿no? El estudio clínico, el diagnóstico clínico, básicamente tiene dos hallazgos. Uno, la movilidad anormal, es decir, de lo que debería estar completamente estabilizado, ese hueso que se mueve, por eso se llama pseudoartrosis, como si estuviera articulado. Hay movilidad anormal, no suele doler, eso es un escaso dolor. Casi siempre se diagnostica con radiografía, pero en casos dudosos se puede tomar una tomografía. Pero lo dejo ahí porque la radiografía prácticamente diagnostica la gran mayoría de pseudoartrosis, como están viendo en esta imagen, en esta fractura de tibia, ¿no? Ven cómo no se ha terminado formando una consolidación después de ya bastante tiempo. El tratamiento tiene que ver con generar un lecho cruento, generar una fractura de los extremos, una refractura para crear un lecho cruento, y de ahí viene una osteosíntesis, o sea, tratamiento quirúrgico. Clavos endomedulares, placas con tornillos, lo que sea necesario para ya asegurar la consolidación ósea en esta región. ¿Ok? Bien, eso es pseudoartrosis. La osteomielitis es el proceso, es la infección del hueso, ¿no? Generalmente la osteomielitis, vamos a enfocarlo al lado traumático, la osteomielitis es secundario a fracturas abiertas, fracturas expuestas, sobre todo tipo 2, 3. El tipo 1, que es la que tenía menos de 1 centímetro, puede generar osteomielitis, pero de poco riesgo. El tipo 2 y por supuesto el tipo 3, A, B, C son los que más pueden más osteomielitis. Más frecuente, sobre todo en la tibia. Si se dan cuenta, la tibia es el hueso que tiene más síndrome compartimental, más pseudoartrosis, más osteomielitis. La osteomielitis se da en la tibia, el germen más frecuentemente involucrado es el estafilococo aureus. Sin embargo, como les he comentado, la colonización bacteriana puede darse en cualquier momento, incluso intrahospitalariamente, así que pueden ser pseudomonas, E. coli, todos los gérmenes intrahospitalarios podrían generar una osteomielitis, pero siempre podemos mantener los estafilococos aureus incluso resistentes como germen más frecuente. Bien, puede manifestarse en una fase aguda o incluso puede llegar a la cronificación. La clínica característica de la osteomielitis es sencillo para examen, porque presenta, por supuesto, dolor, fiebre. Esto es probablemente lo que siempre más van a presentarles, ¿no? Una fractura abierta que después está haciendo fiebre, probablemente es una osteomielitis. Y además, impotencia funcional. El diagnóstico pueden hacerlo por radiografía, sí, pero los hallazgos radiográficos son tardíos. Más precoces son la gammagrafía, que es mucho más precoz, y la resonancia magnética. Hoy en día se prefiere la resonancia magnética porque cada vez viene siendo más precoz, aún no necesariamente superando la gammagrafía, pero es más específico. Es precoz y específico, por eso hoy en día es uno de los más usados para el diagnóstico, ante la duda, ¿no? Porque usualmente una radiografía ya puede encontrar lesiones líticas, de reacción inflamatoria y demás. El tratamiento, en su fase aguda, el tratamiento de la osteomielitis es básicamente antibiótico-terapia por 4 a 6 semanas como mínimo. Pero en fase de cronificación, no olviden que la cronificación tiende a generar abscesos. Y como genera abscesos con zonas de necrosis, ¿y cómo se llama la zona necrosada que está dentro de los abscesos? Acá estamos viendo un absceso y dentro se empieza a necrosar el tejido. El tejido necrosado dentro de un absceso se denomina secuestro o secuestrum. Y ese secuestro óseo, esa zona de necrosis, debe ser tratado con resección, con cirugía. Y como le vamos a dejar un hueco, a la resección debe seguirle un injerto óseo. Entonces, en fases agudas, hasta con antibiótico-terapia, pero si ya cronifica más allá de las 6 semanas y hay zonas de necrosis, hay que hacer tratamiento quirúrgico. No olviden que los patrones de cronificación incluyen el absceso de Brody, la esclerosis de Garré y la periostitis de Ollier. Brody, Garré y Ollier son las 3 formas de cronificación. La forma sedada, que más se suele tratar, que más solemos ver, es el absceso óseo de Brody, ¿no? Que es justamente la que genera este secuestro y debe ser resecado. Muy bien. En todos los casos no olviden que la tibia es el hueso más frecuentemente afectado. Otras complicaciones ya menos trascendentes para efectos de preguntas incluyen la algodistrofia de Sudeck. ¿Qué es la algodistrofia? Algo, dolor, distrofia, deformación. La algodistrofia de Sudeck es una complicación que genera compromiso simpático, de fibras simpáticas en la extremidad afectada. Vemos, este es el normal y esta es la extremidad que sigue la algodistrofia de Sudeck. No es un síndrome compartimental, esto ocurre después y no es una cianosis en sí. Acá lo que hay es, acá no hay una presión aumentada ni nada de esto. Aquí lo que ocurre es, en primer lugar, en una fase temprana, un dolor inespecífico, seguido de edema. Edema, aumento del volumen de la extremidad afectada. Y además de edema, presenta hiperhidrosis, aumento de la sudoración, aumento del crecimiento de vello en esta región, por eso lo ven así medio brillante, es una piel brillosa, por el edema. Hiperhidrosis más aumento de la pilosidad, ¿ok? Pero sobre todo el dolor inespecífico, un dolor crónico y edema. Y en fases ya más tardías persiste el dolor, cronifica el dolor, pero ya se genera atrofia. Entre paréntesis le pongo osteomielitis porque genera desmineralización, pero no es una osteomielitis en sí, sino una pérdida de la mineralización, ¿no? Que genera la atrofia ósea y la atrofia de la extremidad en sí. Entonces siempre duele de una forma específica porque son fibras simpáticas las que están comprometidas. Al inicio se hincha, se dematiza y a la larga termina atrofiándose. Síndrome de Sudeck, algodistrofia de Sudeck, que tiene como sinónimos síndrome doloroso regional complejo, distrofia simpático refleja. Síndrome doloroso regional complejo y distrofia simpático refleja como alternativas en el nombre. La embolia adiposa, llamada también embolia grasa, hace referencia al proceso embólico en el pulmón o en el sistema nervioso que ocurre secundario a fractura de huesos largos. Entonces acá más frecuente por fractura de huesos largos. Puede ser fémur, tibia, la misma pelvis, que es un hueso largo, pero que tienen en común que tienen médula ósea. Entonces esta fractura de hueso largo genera una liberación de médula ósea al torrente sanguíneo. Y esa médula ósea genera un proceso inflamatorio, una respuesta inflamatoria sistémica, SIRS, con toda la sintomatología propia de un SIRS, y además sintomatología propia de embolia pulmonar
o embolia del sistema nervioso central. Embolia pulmonar que se caracteriza básicamente con distrés respiratorio posterior a la fractura del hueso largo, o depresión del sistema nervioso central. Entonces, el caso clínico característico acá es un paciente X se fracturó un hueso largo X, que puede ser fémur o lo que fuere, y posterior a eso presenta dificultad para respirar, trastorno sensorio o algunos síntomas inflamatorios, pero dentro de las primeras 24 horas usualmente, propio de la liberación de médula al torrente sanguíneo. Embolia adiposa o embolia grasa. La lesión neurovascular va de la mano con las necrosis capitales cuando esto ocurre en los cuellos. La mayoría de fracturas, y es justamente este cuadrito, que aunque está chiquito acá, es justamente el que tienen que poder identificar más en casi todas las lesiones. No solo fracturas, sino también luxaciones. La gran mayoría de fracturas, aquí si recuerdan veíamos una supracondilia que estaba lesionando el nervio mediano, que sobre todo en esta posición de valgo, porque en un varo podía lesionar el radio. Ya. Pero el concepto acá es que las fracturas lesionan algún vaso sanguíneo o algún nervio. Lesiones nerviosas o lesiones vasculares, estamos repitiendo porque dice neurovascular. Cuando esto ocurre en los cuellos, usualmente genera una complicación que conocen como necrosis avasculares, necrosis de las cabezas, necrosis capitales, típico de la fractura del cuello del fémur, por ejemplo, ¿no? Que aquí represento, se fractura el cuello del fémur y genera una necrosis de la cabecita. ¿Ok? El síndrome de aplastamiento hace referencia a todo lo que ocurre luego del daño muscular por la rhabdomiolisis secundaria a un aplastamiento, a un trauma. Entonces, es la falla renal, es el daño renal, la insuficiencia renal aguda que se puede generar por liberación de mioglobina. La mioglobina y en general el potasio y las estructuras que libera el músculo cuando es dañado en la rhabdomiolisis pueden generar esto, una necrosis tubular aguda, un taponamiento renal, una necrosis tubular aguda, y eso llevar a una falla renal. ¿Ok? Además que la liberación de potasio al torrente sanguíneo también puede llevar a una falla cardíaca. Entre otros, ¿no? Hay síndrome compartimental asociado y demás. Pero el síndrome de aplastamiento, el crash syndrome, síndrome de Bywaters y demás sinónimos hacen referencia al daño renal. Bien, eso con síndrome de aplastamiento, y con eso tenemos las principales complicaciones. Insisto que aquí lo más importante es que manejen esos tres, ¿no? Sobre todo síndrome compartimental, pseudoartrosis y osteomielitis como complicaciones usualmente más preguntadas. Sobre todo síndrome compartimental y osteomielitis. Bien, esto con complicaciones de las fracturas. Vamos ahora ya a lesiones específicas, tanto del miembro superior como del miembro inferior, a las lesiones más importantes. Y seguimos con la misma clasificación, generalidades, diagnóstico de complicaciones y el respectivo dato de tratamiento que algunos van a tener el dato importante y otros no. Empezamos con la luxación de la clavícula. Recuerden que la luxación de clavícula puede ser, voy a usar la esquinita de la izquierda, interna o externo clavicular, o externa, acromio clavicular. Más frecuente es la luxación externa, llamada también acromio clavicular. ¿Sí? Esa es la más común. Es más frecuente en quienes, en jóvenes, en personas jóvenes, usualmente por caídas. ¿Ok? Bien, el diagnóstico de la luxación de clavícula. Como toda luxación, ¿cuál es su triada? D. Dolor, deformación y disfunción. La deformación tiene un dato característico. Clínicamente, esa deformación se conoce como el signo de la pseudocharretera o pseudocharreta. La pseudocharretera. No confundir con la charretera que tiene la luxación de hombro. Pseudocharretera, y radiológicamente se ve lo que estamos viendo ahí a la derecha, la elevación de la clavícula, que se conoce como el signo de la tecla de piano. No olviden que esa radiografía usualmente se ve mejor cuando se hace una radiografía con estrés. ¿Qué significa una radiografía con estrés? Colocar un peso de aproximadamente 3 kilos, más o menos, 3.5 a 4 kilos usualmente, para poder descender el miembro superior y poder notar mejor la elevación de la clavícula. ¿Ok? Signo de la tecla de piano, signo de la pseudocharretera. Esta luxación de clavícula puede ser leve, moderada o severa. Voy a poner en generalidades. La severidad, que es lo importante que deben recordar, se da cuando hay lesión de ligamentos coracoclaviculares, que vienen a ser, en esa imagen que está ahí a la izquierda, estos de acá, ¿no? Los que unen la clavícula con el apófisis coracoides. No con el acromio, que también se puede lesionar, sino con el coracoides. Cuando se lesionan estas, eso da severidad. Entonces, el tratamiento es, en casos leves y moderados, tratamiento ortopédico usualmente. Pero en casos severos, que hay lesión de ligamentos coracoclaviculares, el tratamiento suele ser quirúrgico. ¿Ok? Listo. Esto con la luxación de la clavícula. Vamos ahora a la fractura de la clavícula. La clavícula se puede fracturar ya sea en jóvenes por caída, o en todo caso en recién nacidos macrosómicos, evidentemente en el momento del parto, ¿no? Macrosómicos. Cualquiera de los dos es la zona más frecuente. ¿Se acuerdan de la clasificación de Allman? ¿Qué decía Allman? Bueno, con doble L. La clasificación de Allman para fracturas de clavícula decía que hay 3 tipos. Tipo 1, la del tercio medio, y tipo 2, la del tercio distal o lateral, que justamente es la segunda en frecuencia. No como la tipo 3, porque es la menos frecuente, que son las fracturas proximales que están cerca del esternón. Miren en la imagen de la izquierda, tipo 1 está el tercio medio y tipo 2 la que está en la zona distal. ¿Está bien? Más frecuente la del tercio medio. Y lo voy a resaltar. Entonces, en la clínica característica de las fracturas de clavícula, clínicamente se manifiestan con los síntomas relacionados a la lesión del plexo braquial. Pongo acá D, porque tienen dolor, deformación, disfunción, se nota una prominencia en la zona clavicular, ¿no? Pero aquí, lo más importante es que dentro de sus complicaciones genera lesión del plexo braquial. Y la lesión del plexo braquial nos lleva a una parálisis braquial. Y la parálisis braquial se manifiesta sobre todo en los recién nacidos con el signo del moro asimétrico o moro incompleto, porque no puede movilizar bien su bracito. ¿Okay? El tratamiento, cuando se trata del tercio medio, que es el más frecuente, en los recién nacidos incluye básicamente observación. Una fijación muy simple, no un cabestillo ni del po, una fijación simple del bracito al tórax usualmente. En cambio ya en niños ya podemos hacer vendajes en 8 y en adultos ya se puede optar por cabestrillos en casos no complicados y puede ir hasta cirugía en casos complicados. De hecho lo que les van a preguntar un poquito más es por las fracturas de los niños que requieren vendaje en 8. Acuérdense que la cirugía está indicada para casos complicados, que son muy desplazadas, bilaterales, expuestas, con lesión de ligamentos, etc.